Listo. Entonces, como les decía, vamos a continuar con nuestra clase. Estamos revisando la norma ISO 9001 en su versión 2015 y estamos avanzando capítulo por capítulo para saber de qué trata esta norma, ¿no? Que se basa en el sistema de gestión de la calidad, la cual podemos implementar en una empresa o lo cual la podemos mantener, ¿no? Entonces, estamos revisando ahora cada capítulo de esta norma. Eh, a recordarles que tienen una copia en el aula virtual para que puedan revisar los capítulos, los requisitos de esta norma, ¿no? Lo pueden leer más tranquilos y ahora van a saber de qué consiste. Y yo les voy explicando poco a poco de qué trata cada uno, ¿no? Y como les decía, la idea es que nosotros podamos entender en qué consiste cada capítulo, cada requisito para que lo podamos, o para que sepamos cómo implementarlo y cómo hacerle un seguimiento y cómo mantenerlo y cómo abordarlo, cómo afrontarlo, ¿no? Cada uno de estos requisitos que tenemos en la norma. A ver, el día de ayer repasamos o revisamos, mejor dicho, el capítulo 6, que es netamente de planificación, ¿de acuerdo? Planificación. Entonces, para recordar y retomar, ¿en qué consiste el apartado 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades? Dar su manito o escribir en el chat para comentar. ¿En qué consiste el apartado 6.1 de acciones para abordar riesgos y oportunidades? Un lapicero también. A ver, Janina, te escuchamos. Sí, el apartado 6.1 se centraba mucho en lo que eran los riesgos, pero también las oportunidades que nosotros podíamos identificar dentro de la organización. Entonces, la idea era aumentar estas oportunidades y también disminuir el impacto de los riesgos con efectos negativos que podrían haber. Para eso, nosotros podíamos identificar estos, analizar y utilizábamos esta matriz de probabilidad para también analizarlos y darles prioridad y planificar alguna respuesta que nosotros podríamos tener ante estos y también controlarlos. Y bueno, eso sería en el apartado 6.1. Correcto, Janina, muchas gracias, ¿no? Entonces, el primer apartado se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, aquí la norma nos pide que definamos qué acciones vamos a tomar, vamos a llevar a cabo, vamos a implementar, vamos a emprender cuando nos encontremos frente a un riesgo que es visto desde el lado negativo o alguna oportunidad que es visto desde el lado positivo. Porque en la gestión de los procesos vamos a encontrar que existen o pueden existir situaciones imprevistas que pueden afectar la calidad del producto y que pueden afectar a los objetivos de la calidad que estamos buscando. Entonces puede ser que uno de estos riesgos, si es un riesgo visto desde el lado negativo, va a afectar a los objetivos de calidad, ¿no? No nos va a permitir lograr alcanzarlos. Y si es visto desde una oportunidad que es algo positivo, entonces esta oportunidad va a permitir que alcancemos el objetivo de calidad en un menor tiempo o en un mayor grado, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Entonces, la norma nos pide que definamos qué cosas vamos a hacer cuando se presenten estos riesgos o cuando se presenten estas oportunidades. Y para ello es que nosotros utilizamos lo que se llama la gestión de riesgos. A ver, una cosita. Tengo acá mi alarma que dice que mi conexión está más o menos. ¿Se me escucha entrecortado? Tado. ¿Hay eco? ¿Eco? ¿Eco? No sé Sí, si sí se hay le eco, escucha bien. pero sí se Eco, le sí. escucha bien. Ya, se escucha bien. Eso es lo importante, que se me escuche bien. No importa si no se me ve. Ya. Ya, está bien, entonces lo que tenemos que utilizar es una herramienta que yo les propongo que se llama la gestión de riesgos, ¿no? Que es algo similar
a cualquier otro tema de gestión, por ejemplo, gestión logística, gestión operacional, gestión financiera, ¿no? En el cual, bueno, hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Para llevarla a cabo. Entonces, la metodología de la gestión de riesgos implica, en primer lugar, por ejemplo, identificar todos los posibles riesgos que puedan existir para determinado evento. Nosotros lo hemos visto de repente un poquito más en ingeniería de la seguridad, ¿no? Creo que ya han llevado este curso o lo estarán llevando de repente. Entonces siempre está enfocado pues a accidentes, a incidentes, ¿no? Y la probabilidad de que ocurra uno, ¿no? Pero en realidad los riesgos existen en cualquier parte de la empresa, cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien del área informática también puede identificar sus riesgos, ¿no? El riesgo de que la computadora central, la base de datos, bueno, se reviente, ¿no? Se borre la información, ¿no? Se pierda, ¿no? Existe ese riesgo. Y de igual forma tiene que tomar acciones para controlar esos riesgos, para evitarlos, minimizarlos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos existe en toda la empresa. Y por eso la utilizamos como herramienta. Y nuestro enfoque es poder prevenir, poder evitar aquellos eventos que puedan afectar a la calidad del producto, porque nos van a afectar a los objetivos, al logro de los objetivos de calidad. Entonces, en la primera parte es poder identificar todos los posibles riesgos que puedan existir, que se puedan presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Identificar, ¿no? Y por eso, por ejemplo, para identificar es un trabajo, por ejemplo, de una lluvia de ideas. Por ejemplo, imagínense que todos nosotros trabajamos en un almacén, ¿no? Unos de nosotros cargamos, otros manejan el montacargas, otros registran los ingresos y salidas, ¿no? Entonces, todos trabajamos en un almacén. Entonces, como todos trabajamos en el mismo ambiente, sabemos más que bien cómo se desenvuelve y qué posibles riesgos y qué posibles accidentes podrían pasar, ¿no? No necesariamente accidentes con las personas, sino con los materiales. Entonces, para poder identificar todos esos posibles riesgos, nos juntamos entre todos y lanzamos una lluvia de ideas, ¿no? Y decimos todos los posibles riesgos o incidentes o eventos que podrían pasar, ¿no? De forma negativa para el almacén, ¿no? Y anotamos todo ello, ¿no? También podría venir un grupo de personas expertas en almacenes y también darnos otro conjunto de información que nos diga qué podría pasar en el almacén, ¿no? Entonces, de diversas fuentes podemos recopilar los eventos que pudieran pasar. A continuación, lo que tenemos que hacer es analizar estos eventos. Y como bien dijo Janina, podemos utilizar una matriz de probabilidad y de impacto. Es decir, cada evento tiene que ser evaluado en base a estos factores. La probabilidad es la frecuencia con la que nosotros vemos que ocurre un determinado evento. Por ejemplo, que el montacargas se malogre. ¿Cuál es la probabilidad, mejor dicho, cuál es la frecuencia, ¿no? que se malogre un montacargas? ¿Cómo sabemos esta frecuencia, esta probabilidad? En base a un historial, ¿no? Revisamos días previos, semanas previos, meses anteriores. ¿Cuántas veces se ha malogrado el montacargas en determinado periodo de tiempo? Y eso va a ser nuestra proyección para los siguientes periodos, ¿no? Eso va a ser nuestra proyección de probabilidad de frecuencia. Si se ha malogrado una vez en todo el año, significa que hay la probabilidad de que se malogre un día de entre 365 días, por ejemplo, ¿no? Que ha estado parado. Es una probabilidad baja, ¿no? Pero si 3 meses de 6 está parada el montacargas porque está malogrado, significa que hay una alta probabilidad de que se malogre, ¿no? Entonces, en base al historial, es que nosotros nos proyectamos en la probabilidad de una frecuencia. Y el otro factor que tenemos que evaluar de forma independiente a la probabilidad es el impacto, ¿no? El impacto, quiere decir que si sucede este evento, ¿de qué forma impacta en los objetivos de calidad? ¿No? Por ejemplo, si se malogra el montacargas, ¿de qué forma impacta en los objetivos de calidad? De repente tiene un alto impacto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el montacargas lo utilizamos para trasladar diversos paquetes, diversas cajas, diversos costales, ¿no? Entonces, si no tenemos el montacargas y es el único que tenemos, significa que los pedidos vamos a tener que despacharlos de forma manual y nos vamos a demorar más tiempo. Y de repente está en peligro el tiempo de entrega. Entonces, el tiempo de entrega va a hacer que el cliente se sienta insatisfecho por un tiempo de entrega mayor. Entonces, el impacto de no contar con un montacargas es alto contra los objetivos de calidad. Entonces, tenemos que evaluarlo de esa manera. Por cada evento tiene una consecuencia.
Entonces, tenemos que ver cuál es su probabilidad de ocurrencia y a la vez cuál es el efecto sobre los objetivos de calidad. Y de esta forma vamos a poder evaluar, ¿no?, con nuestra matriz para poder determinar si es un riesgo de nivel alto, de nivel medio o de nivel bajo. ¿Y para qué nos sirve clasificar los riesgos si son altos, medios o bajos? Bueno, para poder trazar una estrategia de atención, ¿no? Porque pueden existir muchos riesgos dentro de la empresa, pero no todos, como ustedes bien dijeron ayer, tienen prioridad. No todos les vamos a dar la misma atención, ¿no? Algunos los vamos a atender más y otros los vamos a atender menos, ¿no? Algunos los vamos a atender de forma prioritaria y otros los vamos a dejar pasar, ¿no? Como que aceptarlos, ¿no? Bueno, entonces eso les decía, ¿no? Tenemos que analizarlos en base a la probabilidad y el impacto y nos va a dar un nivel de riesgo, alto, medio y bajo, el cual nos va a servir para priorizar los riesgos y atenderlos, ¿no? Los que son de riesgo alto van a afectar mucho a los objetivos de calidad, ¿no? Por el impacto o por la frecuencia en que se dan. Y los riesgos de nivel bajo, bueno, van a afectar, pero poco o casi nada. Entonces podemos vivir con ellos, ¿no? Podemos vivir, podemos aceptar los que existen, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos sirve. Y también les decía ayer, ¿no? Por ejemplo, el 20% de los riesgos van a afectar el 80% de la calidad. Y eso es como la ley de Pareto que trabajamos. Entonces, la norma nos pide, muy bien, ya si sabes qué riesgos existen en tus procesos y que van a afectar a la calidad del que pide el cliente, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto, no? ¿Qué acciones vas a tomar? Por eso este apartado se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es decir, ¿qué acciones vas a tomar para enfrentar los riesgos que se presenten, especialmente los riesgos altos, de nivel alto, ¿no? Y es por eso que ayer vimos lo que era la estrategia de atención, el plan de contingencia o algunas medidas de control que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Lo hicimos en una matriz, ¿no? Y de esa forma, entonces, por ejemplo, según el ejemplo de ayer, ya nosotros, por ejemplo, estamos listos para dar un examen virtual y tomar las previsiones del caso, ¿no? Vamos a leer las 30 y pico propuestas que tenemos y vamos a ver que existen 30 eventos distintos sobre lo que podría pasar en un examen virtual, ¿no? Porque cada uno ha puesto una idea distinta, ¿no? Y luego de ello sabemos qué medidas podemos tomar, ¿no? Desde conversar con el decente, desde tener otra laptop de repente, ¿no? De usar la laptop de mi hermano, de repente de tener un chip de internet por si acaso, de repente desde recargar mi celular con unos datos por si acaso también, para que mi celular le dé internet a mi laptop, qué sé yo, ¿no? Entonces ya estamos preveyendo, ¿no? Entonces, bajo estas medidas preventivas, vamos a poder lograr el objetivo de desarrollar el examen virtual, ¿no? Ya no va a haber nada que nos pare, porque ya tenemos previsto las posibles situaciones que nos puedan impedir lograr el objetivo de desarrollar el examen. Y en caso ocurriesen, ya sabemos qué acciones tomar, qué acciones correctivas, ¿no? Por ejemplo, tener mi laptop prendida, tener mi laptop recargada, ¿no? Un chip adicional, ¿no? Entonces, si se va el internet no sé, de mi casa, ¿no? Me consigo un chip de mi hermano, o su celular me presto y me presta datos, ¿no? Y ya, pero ya sé, ¿no? Es distinto cuando, por ejemplo, yo estoy dando mi examen y de repente se fue el internet y no sé qué hacer. No sé qué hacer, porque no lo prevé, no fue prevenido. Bueno, no lo había pensado antes. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Ahí es el problema. Entonces, si pasa esto, significa que no ha habido planificación, significa que he estado haciendo las cosas como se me han ocurrido. Y eso no está bien, bueno, porque, o sea, vamos a salvar la situación, pero no de repente de la mejor manera y nos vamos a demorar más tiempo. Entonces, preveyendo estas acciones, vamos a poder actuar mejor y vamos a poder asegurar, ¿no? Porque acuérdense que la palabra clave aquí es asegurar la calidad a través de un manejo eficiente de los procesos. Entonces, si prevemos estos riesgos que pueden ocurrir, vamos a poder asegurar en mayor medida la calidad que le estamos entregando al cliente. Y eso es lo que queremos, ¿no? En cualquier empresa queremos asegurar la calidad porque es una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, esa es una buena medida, ¿no? Y es más, bueno, a través de las versiones de las normas ISO, por ejemplo, estamos viendo la versión 2015, ¿no? La versión 2015 tiene un enfoque fuerte en pensamiento basado en riesgos.
Anteriores versiones, por ejemplo, tenían un enfoque fuerte en gestión por procesos, otros tenían otros enfoques, ¿no? Y han estado evolucionando los enfoques de la norma ISO, ¿no? Y en esta oportunidad se está enfocando más en este pensamiento basado en riesgos, ¿no? Y como ustedes ven, sirve, ¿no? Nos ayuda porque prevemos situaciones y que nos van a asegurar la calidad del producto, ¿no? Ese es el primer apartado 6.1, ¿no? El segundo apartado, objetivos de la calidad, es, tenemos que determinar, establecer, creo que el verbo es establecer, ¿no? Objetivos que puedan ser alcanzables y que estén relacionados con la calidad. Como ustedes mencionaban el día de ayer, por ejemplo, objetivos de la calidad pueden ser 0 defectos, 100% de satisfacción del cliente, ¿no? 0 reprocesos, ¿no? Todo lo que tenga que ver en el cumplimiento de los requisitos del cliente y que él no venga a quejarse, ¿no? Por ejemplo, otro indicador, 0 reclamos, 0 quejas. Ese es un indicador muy importante, por ejemplo, para el tema de servicios, ¿no? Yo creo que ese debería ser un objetivo, por ejemplo, para las entidades financieras, ¿no? 0 quejas, 0 reclamos, ¿no? O para los operadores de Internet, ¿no? Pero creo que eso va a ser un poquito difícil. Entonces, esos son objetivos relacionados con la calidad. Y lo que yo les decía es que los objetivos para que puedan ser retadores, para que sepamos que lo podemos lograr, ¿no? Para que nos esforcemos y lo podemos lograr, básicamente tendrían que tener dos criterios, ¿no? Uno, que sea, que tenga una meta, es decir, que tenga un número para lograr, ¿no? Por ejemplo, tener máximo 5 reclamos al mes. Imagínense que actualmente tenemos 15 reclamos al mes, ¿no? La meta sería rebajarlos a 5 reclamos por mes, ¿no? O sea, tenemos una meta al cual lograr. Si actualmente tenemos un índice del 5% de defectuosos, de productos defectuosos, la idea, por ejemplo, sería de repente bajarlo al 2%. Esa es la meta, ¿no? Queremos lograr un 2% de productos defectuosos, ¿no? Y luego, también, aparte de tener una meta, tener un plazo, un tiempo en que debemos lograrlo, ¿no? Por ejemplo, tener lograr 5 reclamos por mes, pero esto lo debemos lograr en un plazo de un año, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos 15 reclamos por mes. Queremos pasar a un nivel mejor, que sean solo 5 reclamos al mes, pero para ello necesitamos tiempo y nos vamos a poner un tiempo de en un año, que en un año podamos lograr esta meta. Entonces tenemos metas y tenemos un lapso de tiempo para lograrlo, ¿no? Ese tipo de metas son un poquito más aterrizadas de lo que normalmente podríamos nosotros determinar como una meta de decir, promover la mejora continua, lograr la menor cantidad de defectuosos, ¿no? Lograr la satisfacción del cliente, ¿no? Más que objetivos, más parecen frases motivadoras, ¿no? Entonces, dejemos de lado ese tipo de declaraciones y especifiquemos mejor los objetivos, ¿no? Una meta y un plazo. Y de lo que hablábamos al final de la clase ayer era que deberían ser también algo no fáciles de alcanzar, pero tampoco algo muy difícil como que, bueno, pues no, nos va a tomar 5 años en lograrlo, ¿no? Sino es algo que sea retador, ¿no? Algo que en equipo pues, seamos conscientes de que nos va a costar, pero sí podríamos lograrlo, ¿no? Esa es la forma como deberíamos establecer metas, ¿no? Objetivos, ¿no? Claro que también tienen que tener relación contra los objetivos financieros, los objetivos operacionales, ¿no? Porque si queremos tener mayor rentabilidad, mayor liquidez en la empresa, entonces necesitamos, por ejemplo, de repente tener esos 0 defectuosos en un menor tiempo, ¿no? Ya no en un año, en 6 meses, ¿no? También incluyen las necesidades de la empresa, ¿no? Que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta a objetivos de calidad, ¿no? Y planificar para lograrlo significa responder las siguientes preguntas, ¿no? En base al objetivo de calidad, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Para cuándo lo queremos lograr? ¿Qué necesitamos para lograrlo? ¿Qué recursos, no? ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? Entonces, estas son preguntas que nos ayudan para lograr los objetivos de calidad. Bueno, y la última parte es planificar los cambios, que significa que los objetivos de calidad, los procedimientos, incluso la política, pueden cambiar con el tiempo. Hay que actualizarlos. Entonces, por ejemplo, los objetivos de calidad, ¿cada cuánto vamos a actualizarlos? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? ¿Cada cuánto vamos a revisarlo? Eso significa planificar los cambios, ¿no? Prever cuándo va a haber alguna modificación. Bueno, ese es el capítulo 6, nada más de planificación. Ahora vamos a pasar al capítulo 7, que es el tema de
apoyo o los recursos de apoyo. Un minuto porque se me está bajando la batería. Listo. Ahora sí. Y ahora sí, ya se me va el internet. Bueno, ahora sí pasamos al capítulo 7, que es el de apoyo, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a ver todo lo que es necesario que debemos tener para lograr los objetivos de calidad. ¿Cuáles son estos recursos que necesitamos, ¿no? Entonces, tenemos 5 apartados. El primero, como siempre, hacemos un resumen previo. El primero va a tocar los recursos necesarios. ¿Y por qué recursos? Porque acuérdense que también la norma ISO tiene un enfoque en procesos. Es decir, que todo lo debemos ver como procesos. Como que hay elementos de entrada, como que hay elementos de salida, y como que hay una serie de pasos necesarios para ello. Entonces, este apartado nos dice que para poder desarrollar correctamente, eficientemente los procesos, necesitamos de recursos. O sea, no solamente son los elementos de entrada que pasan, se transforman y salen en elementos de salida, sino que también necesitamos otros recursos necesarios, por ejemplo, máquinas, herramientas, utensilios, instrumentos de medición, una infraestructura mobiliaria, inmobiliaria, ¿no? Son diferentes cosas que necesitamos para que los procesos se puedan desarrollar adecuadamente. Entonces, son estos 6 puntos adicionales que debemos tomar en cuenta. Luego de ello, en este capítulo está el segundo apartado, que es de competencia. Y la competencia está relacionado, es similar al tema educativo. Por ejemplo, en el tema educativo nosotros hablamos de educación basada en competencias, ¿no? Que quiere decir que los alumnos al final de su estudio, de su época de estudio, tienen que lograr una serie de destrezas, habilidades, conocimientos para poder desenvolverse adecuadamente en el medio laboral, ¿no? En el medio académico, ¿no? De igual forma funciona acá. Las personas que trabajan en la empresa necesitan desarrollar una serie de competencias para poder laborar adecuadamente en la empresa y también que con su aporte logren los objetivos de calidad. Esto se llama la gestión por competencias, que seguramente lo han visto en el curso de gestión del talento humano, ¿no? La gestión por competencias, que significa que en el área de recursos humanos lo que vamos a buscar es a las personas más competentes, con las destrezas, con las habilidades más adecuadas, ¿no? De acuerdo al puesto de trabajo, para que vengan y se desarrollen, ¿no? O que determinado puesto de trabajo necesita ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos conocimientos, y las personas que están ocupando este puesto de trabajo las vamos a entrenar, las vamos a capacitar para que adquieran estas competencias. Entonces, de igual forma funciona aquí. La competencia, necesitamos mirar la competencia que tienen las personas. El apartado 3 es la toma de conciencia, ¿de acuerdo? Esto significa interiorizar la necesidad y la urgencia de contar con un sistema de gestión de calidad. El apartado 7.4 habla sobre la comunicación, porque la comunicación es muy importante dentro de un sistema empresarial, ¿no? Es un tema de apoyo, ¿no? Entonces, la forma como comunicamos el mensaje, el momento, cuándo, dónde, en qué lugar, de qué forma comunicamos el mensaje es muy importante. Entonces, por eso la norma ISO lo considera aquí dentro del capítulo de apoyo. Y finalmente, el último apartado 5 es sobre información documentada, que quiere decir los documentos que nosotros, mejor dicho, la información que tenemos que registrar, que tenemos que guardar, que tenemos que mantener respecto del sistema de gestión de la calidad. Toda información. Ojo, no solo documentos escritos, ¿no? Sino todo tipo de información. Muy bien. Ahora,
revisando el primer apartado de recursos. Dice, la organización, esto dice la norma ISO, ojo, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos de calidad. La norma ISO me indica que hay 5 tipos de recursos que yo debo tomar en cuenta, ¿no? Los agrupa de esta forma, 5 tipos de recursos, ¿no? El primer recurso somos las personas. Por favor, no se ofendan si nos llamo recursos, porque, bueno, somos parte de los procesos, ¿de acuerdo? Yo sé que antes se llamaba el curso, por ejemplo, gestión de recursos humanos, ¿no? De repente así yo le estudié, gestión de recursos humanos. Y ahora se llama gestión del talento humano, ¿no? Bueno, cambia el nombre, pero básicamente somos las personas los que participamos del proceso, ¿no? Siendo dueños o participantes. Entonces, las personas es un punto importante a considerar, ¿no? El primer punto que debemos considerar dentro de los recursos de apoyo para que podamos desenvolver adecuadamente los procesos. Entonces, ¿qué significa aquí? Que debemos realizar un adecuado reclutamiento y selección de las personas para que ocupen el puesto adecuado. Ahora, no necesariamente es un reclutamiento externo, también puede ser un reclutamiento interno, ¿no? Es decir, que contratamos personas de otros lados de la organización para que vengan a ocupar un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Y esto implica tener claro cuáles son los requisitos necesarios para que la persona que ocupe este puesto pueda desarrollar el proceso adecuadamente, ¿no? Entonces, como ustedes ya han estudiado en el curso anterior, tienen que definir una serie de características, ¿no? Qué conocimientos, ¿no? Qué experiencia se necesita. Definir las funciones, ¿no? En primer lugar, definir las funciones que se necesitan para desarrollar el puesto, ¿no? Ojo, esto es para las personas que van a trabajar en planilla de la empresa, pero también debemos tomar en cuenta que existen muchas personas que no trabajan en planilla de la empresa, pero sí trabajan para la empresa. Este es el personal tercerizado o de outsourcing. Entonces, también debemos evaluarlos. ¿Por qué? Porque al final estas personas que trabajan en outsourcing trabajan dentro de nuestra empresa, trabajan utilizando nuestras máquinas, trabajan utilizando nuestras herramientas. Por lo tanto, su desempeño puede afectar la calidad del producto y del proceso. Y es por eso que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la norma ISO nos dice, oye, toma en cuenta las personas que pertenecen y las que no pertenecen a la empresa. Porque si haces una mala selección de personal, ya saben ustedes que la persona no se va a desarrollar adecuadamente y pudiera haber problemas, ¿no? Al final el proceso no se desarrolla correctamente, ¿no? Entonces, por eso es necesario un adecuado reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, lo que estudiamos el curso anterior, ya saben que se aplica aquí, para un sistema de gestión de la calidad, que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y es por eso que implementar un sistema de gestión de la calidad, si bien el alcance que hemos estudiado, podemos decir solo unos procesos, pero impacta en toda la empresa. Como ustedes ven, impacta en el área de recursos humanos, ¿no? Porque el área de recursos humanos es quien recluta y selecciona a las personas, ¿no? Por lo menos la parte inicial. Y si no hacemos esto adecuadamente, va a afectar a la calidad de los procesos que sí están dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces, por eso es importante. Y por eso aquí se nota que lo que hablábamos, ¿no? Un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados. Entonces, por más que nuestro alcance sea unos procesos, una partecita del proceso, o sea, una partecita de la empresa, toda la empresa impacta, toda la empresa está relacionada con el sistema de gestión, ¿no? Y miren aquí, ¿no? Desde el área de recursos humanos también impactamos a los procesos que sí están bajo el alcance. Pero yo les aseguro que ningún proceso de recursos humanos en una empresa industrial está bajo el alcance de la norma ISO. No lo está. Pero así como funciona, sí impacta en los procesos que están dentro del alcance, ¿no? El siguiente ítem que hay que tomar en cuenta, dice, es la infraestructura. Es decir, todo lo tangible que podemos ver y que nos ayuda a desarrollar el proceso. Por ejemplo, máquinas, por ejemplo, herramientas, mobiliario también incluye, ¿no? Tener mobiliario adecuado. Ojo que esta lista es algo genérico para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de empresa.
sea de industrial, de servicios, extractiva, de transformación, reparación, cualquier tipo de empresa. Entonces, por eso decimos aquí, ¿qué infraestructura es necesaria? Máquinas, herramientas, muebles, ¿no? Los ambientes de trabajo, una oficina, un salón, ¿no? Equipos informáticos, computadoras, ¿no? Laptops, ¿no? Bastante se utiliza, especialmente en temas administrativos, ¿no? Por ejemplo, la gestión del Estado, full equipos informáticos. Adicional a ello, el software. También se le considera como parte de la infraestructura, especialmente los software que son de copias masivas, ¿no? O sea, tipo Microsoft, ¿no? Ese tipo de software es el que está más incluido aquí como infraestructura. Entonces, es todo lo tangible, bueno, y algo intangible de lo que podemos utilizar para que funcione un proceso adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es de forma general, ¿no? También nos dice la norma, considera la parte de infraestructura. Adicional a ello, miren ustedes que acá dice ambiente. Si aquí a mano izquierda estábamos viendo lo que es tangible, en esta parte de aquí ya es algo intangible. Entonces, en base a su conocimiento que ustedes tienen de gestión del talento humano, ¿por qué la norma nos dice que es importante considerar el ambiente de trabajo como un recurso para asegurar la calidad del proceso? ¿Por qué piensan ustedes que eso dice la norma? Porque la norma hace énfasis en que el ambiente es un recurso que se debe tomar en cuenta para que se desarrollen adecuadamente los procesos. Giselle, te escuchamos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, considero que el ambiente o el espacio en el que va una persona a desarrollar sus actividades, pues influye mucho porque de alguna manera, por ejemplo, según la ergonomía, si es que un espacio no está bien iluminado, esto puede pues igual hacer que la persona no trabaje de una manera adecuada, ¿no? Si es que no hay mucho espacio, igualmente, si es que su escritorio no está bien, pues de la misma manera, ¿no? Incluso también puede influir en la percepción de la persona misma al momento de realizar su tarea, es decir, quizás se sienta un poco abrumada por, no sé, quizás también he visto que influyen los colores de las paredes, que si son muy cargados, como que muy agobiante para la persona, si es que son muy fríos y cosas así, ¿no? Entonces considero que sí influye demasiado y bueno, quizás por eso es que se considera como algo de calidad, ¿no? Porque influye bastante en cómo es que la persona va a desarrollar su tarea en el lugar de trabajo que se le decide. Correcto, Giselle, ¿no? Entonces, el ambiente en el que se encuentra influye en las personas, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Y hablábamos de los colores, hablábamos del ambiente, iluminación, ¿no? El espacio, el escritorio, todo eso influye en la persona, ¿no? Muy bien, Giselle. A ver, ahora escuchamos a, creo que Laura. Sí, Laura. Buenas tardes, ingeniero. Sí, igual que concuerdo con lo que ha mencionado Giselle. Creo que un ejemplo claro y que siempre nos están repitiendo es el ejemplo de Google, ¿no? Donde tienen infraestructura muy grande, muy espaciosa, bonita, siempre tratando de fomentar que las personas se sientan cómodas y puedan rendir bien, ¿no? Inclusive dejando de lado la ergonomía, cuando una persona, como mencionas, ¿no, Giselle? Cuando una persona se siente a gusto, su rendimiento suele ser superior. No solamente eso, sino que también que no se aburra, mantener su concentración en punta. Y creo que actualmente, debido a lo que ha sido el teletrabajo, ¿no? Por la pandemia, ha sido un poco complicado ver eso del ambiente para los distintos trabajos porque ya no puedes controlar eso, pero siempre se pueden generar dinámicas que beneficien, ¿no? Ese aspecto del clima laboral y el ambiente dentro del trabajo, a pesar de que no está en el mismo lugar. Correcto, Laura, ¿no? Entonces, la forma como uno está en su trabajo tipo Google, ¿no?
donde tiene una cultura, vamos a llamarle, ¿no? Una cultura de trabajo, de repente algo más libre, algo más relajada, no obviamente a nivel de vagancia, ¿no? Sino de relajado, de no estar tan formal, ¿no? Mejor dicho, la palabra es más informal, ¿no? Más informal de repente, ¿no? Más libertad, ¿no? Podría ser. Esa es la cultura que ha adoptado, ¿no? Entonces, es una forma de trabajo el cual procura que las personas se sientan más a gusto, ¿no? En su puesto de trabajo. Muy bien, Laura. Y también escuchamos a Alejandro. Sí, ingeniero, de la misma forma, y creo que también incluso podría contar una anécdota, creo que los trabajadores en sí, bueno, en un trabajo en el que estuve, el entrevistador siempre tenía como requisito que las personas sean bastante como animadas o proactivas, y fue algo que no esperaba que como que lo considerara, pero o sea, al ingresar me di cuenta de que en sí todos, básicamente se formó un bonito ambiente laboral, y porque todos, incluso sin conocerte, te saludaban, y ya eso desde llegar a la empresa te ponía de buen humor. Incluso todos enseñaban, sin que el supervisor dé las órdenes, todos te enseñaban, te explicaban cosas. Y creo que es algo que influye muchísimo en sí en el desenvolvimiento de cada uno y también en conjunto, ¿no? Correcto, Alejandro. Entonces has tenido una bonita experiencia laboral, ¿no? O la estás viviendo de repente, ¿no? Entonces, qué bueno. Entonces, correcto, ¿no? El ambiente influye, ¿no? Como decía Alejandro, el trato entre las personas hace que uno sonríe, ¿no? Uno que entre de buen ánimo, ¿no? A trabajar, ¿no? Entonces, de repente sales con problemas de la casa, ¿no? Una que otra preocupación, entonces llegas al trabajo y, bueno, te cambia el ambiente, ¿no? Te cambia el ánimo. Entonces, ese es el motivo de que está incluido, porque acuérdense lo que de repente yo les había dicho antes, que para tener un buen producto necesitamos trabajar en los procesos, ¿no? Pero para tener un buen proceso necesitamos trabajar en las personas, ¿no? Porque imagínense que yo venga, ¿no? Y estoy elaborando yogur, ¿no? Tengo que pasteurizar, ¿no? Pero el ambiente de trabajo no es muy bueno, de repente no hay buena iluminación, de repente tengo jefes que son medios gritones, ¿no? Medios amargados o medios apurados, ¿no? Que tú les conversas y no te hacen caso, o de repente cuando conversas con otras áreas de la empresa, no te tratan bien, ¿no? Entonces, como que el clima es medio feo, ¿no? O sea, como que uno no se siente a gusto. Entonces, más estás preocupado o asustado o ansioso y que concentrándote en lo que estás haciendo, ¿no? En tu labor, en tu desempeño como trabajador, ¿no? Entonces, eso va a afectar de tal manera que el producto no va a salir o el proceso no lo vamos a manejar tan bien y por lo tanto el producto no va a salir adecuado. Pero distinto es si tenemos un ambiente con un buen trato, cordialidad, respeto, también, por ejemplo, donde hay una buena iluminación, donde hay una buena ventilación, una buena calefacción, ¿no? Ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Donde, por ejemplo, dice sentido de igualdad y justicia, ¿no? Donde tratan por igual tanto a hombres como a mujeres, tanto a mayores como a jóvenes, ¿no? Donde el trato es igualitario, ¿no? Entonces, eso hace que las personas se sientan a gustas, ¿no? Porque ese sentido de justicia, de equidad, ¿no? Un sentido de estar en un ambiente adecuado, ¿no? Eso influye a tu humor, ¿no? A tu sentido humano, ¿no? A tus emociones, ¿no? Entonces, eso hace que te desempeñes mejor y trabajes contento, ¿no? Es como cuando vamos de repente ustedes hacen un trabajo, ¿no? De estos trabajos académicos y es algo que les gusta, entonces lo hacen de buena forma porque se sienten a gusto, ¿no? Y si otro trabajo no les gusta mucho, bueno, lo hacen a las justas, ¿no? Y cumpliendo nada más. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Depende mucho de la actitud que las personas le pongan para que las cosas salgan bien o muy bien o excelente. Entonces, es por eso que la norma ISO nos dice, oye, también preocúpate del ambiente que se está creando en la empresa, en la organización. ¿Estás teniendo en cuenta que se debe tener un ambiente adecuado para cada proceso? ¿Estás teniendo en cuenta un buen clima laboral? ¿Estás tomando en cuenta un sentido de igualdad y justicia? ¿Estás reduciendo el estrés a través de distintas acciones como la ergonomía? ¿Estás tomándolo en cuenta? Porque si no lo tomas en cuenta, no vas a poder asegurar una calidad en los procesos. Te estoy advirtiendo, dice, ¿no? Pero si te preocupas de ello, sí, puedes asegurar la calidad de tus procesos.
acuerdo? Entonces, tanto la parte tangible como la intangible es de igual importancia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no somos robots, somos personas que nos relacionamos unos con otros, entonces hay que llevarnos bien, ¿no? Y como dice, poner bonitos colores en la oficina o en la planta industrial, con buena iluminación, no iluminación eléctrica, sino iluminación solar, ¿no? Eso mejora el ánimo de las personas. Es un tema de ergonomía. El cuarto aspecto es el tema del seguimiento. Es decir, que aquí nosotros debemos utilizar o tener los equipos necesarios para realizar mediciones, para realizar análisis, para temas de inspección. Y la inspección, ustedes se acordarán que es la verificación del estado en que se encuentra una materia con respecto a un parámetro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es el peso adecuado, tener las balanzas, ¿no? Si es la temperatura adecuada, si es el grosor adecuado, si es la longitud adecuada, si es la densidad adecuada, ¿no? Entonces necesitamos comprar, ¿no? Adquirir equipos que nos permitan asegurar la calidad del producto, ¿no? Estos son los equipos de seguimiento, ¿no? Para medición, ¿no? Que estén apropiados en buen estado. Ya hemos estudiado, por ejemplo, hemos visto lo que es calibración. Entonces los equipos tienen que estar calibrados también. Y equipos también para la trazabilidad, que también habíamos visto un poquito de ello, ¿no? Entonces necesitamos estos equipos, ¿no? Y adicional, otro concepto que también nos menciona la norma ISO es sobre el conocimiento. Entonces aquí me dice que el conocimiento también es un recurso que debemos tomar en cuenta. Y la pregunta es, ¿por qué lo menciona así, no? Hasta aquí yo muy bien le iba. Infraestructura, perfecto, máquinas, ya, hasta el ambiente también ya. Pero el conocimiento, esto sí podría traer un poco de duda de repente, ¿no? Porque el conocimiento es un recurso necesario. A ver, ¿quién me quiere ayudar a entender esta parte? A ver, Rosario Adriana, te escuchamos. Ingeniero, con conocimiento se refiere de repente al conocimiento de los métodos de trabajo, del cómo se realizan los procedimientos en la empresa, o se refiere a conocimientos de las funciones que tienen que realizar. O es en global, ¿no? Todo. Sí, hay que englobarlo, tanto métodos como funciones. Ah, ya, ingeniero. Sí, bueno, es que es cómo proceder, ¿no? En determinadas empresas. Por ejemplo, hay empresas que de repente la comunicación es más directa, pero hay empresas que tienen de repente ciertos protocolos o, bueno, no está mal dicho, no tienen protocolos, sino procedimientos, ¿no? Para poder ejecutar ciertas cosas, solicitudes de repente. Entonces, es muy importante que todos los trabajadores sepan cómo se deben realizar las cosas, y también en cuanto a lecciones aprendidas, se refiere, ¿no? A cosas que ya se hayan realizado similares antes y hayan aprendido, ¿no? Que ciertas cosas que no se deben realizar así o la mejor manera en las que se debería realizar, ¿no? Y si uno aprende en base a experiencia es mucho mejor, porque evita, ¿no? Cometer los mismos errores del pasado también. Correcto, Rosario, ¿no? Muy bien, entonces nos menciona que aprendemos, ¿no? Primero de los errores. Este aprendizaje no debe pasarse de lado, ¿no? No debemos olvidarlo, ¿no? Porque si ya sabemos, por ejemplo, que una máquina tenemos que siempre darle un ajuste todos los días, ese es parte del conocimiento que se genera en la empresa y que no necesariamente viene en un manual, ¿no? Hay otros que se van conociendo en la empresa poco a poco, ¿no? Entonces, esto va alimentando al proceso para asegurarlo, ¿no? Porque si una máquina siempre necesita que la ajusten todas las mañanas para empezar a trabajar y de esta forma obtenemos un producto de calidad, este conocimiento debe ser recogido por la empresa y aplicarlo siempre, ¿no? O sea, significa que todos los días debemos hacer este ajuste de máquina que siempre es necesario, ¿no? Porque de esa forma aseguramos la calidad del producto.
Y entonces es importante recopilar estas diversas situaciones que se presentan con respecto a la información, ¿no? Al conocimiento que se va generando día a día, ¿no? Entonces, como bien dice Rosario, hay un conocimiento de repente que se gana por la experiencia, pero también hay un conocimiento que se gana o que se conoce a través de los procedimientos o los instructivos de trabajo, porque ya alguien se encargó de recopilar la información y ese alguien se encargó de registrarla en un documento. ¿Para qué? Para que las nuevas personas que vengan al trabajar en la empresa ya sepan cómo realizar un determinado trabajo. Un método de trabajo es un conocimiento porque te dice cómo debes hacer el paso a paso, ¿no? Como un manual de procedimientos, ¿no? Un manual de procedimientos te dice qué paso hacer y qué paso seguir y qué paso sigue después, ¿no? Entonces, es la forma cómo debemos hacer las cosas. Por ejemplo, si viene una persona nueva de la calle, ¿no? Un nuevo trabajador, entonces, lo va a hacer a su manera, pero ojo, a su manera no es la mejor forma, ¿no? Sino tendría que saber cómo nosotros lo hacemos en la empresa y en base a ello hacer ese procedimiento, ¿no? Eso nos asegura, el procedimiento nos asegura hacer las cosas de manera correcta y según lo que esperamos y no según lo que cada uno piensa que podría hacer, ¿no? Para llegar al mismo objetivo, ¿no? Entonces, hay que seguir el camino correcto para lograr el objetivo. Ese es un procedimiento, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. O era un estiramiento. Un estiramiento. Ya, está bien. Bueno, entonces. Estamos al lado de los gatos. El gato ya sabe levantar la mano. O no te vaya a reemplazar en las clases. Y entonces dice conocimientos que se generan en la organización, al igual que know-how, lecciones aprendidas y resultados de los proyectos. Entonces, bueno, en realidad es que en cada momento de la empresa, en cada momento de los procesos, se va generando conocimiento, ¿no? Tanto al inicio como en el medio de un proyecto, como al final de un proyecto. Bueno, al final de un proyecto siempre vamos a sacar lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué debía hacer y qué no debía hacer? Esas son las lecciones aprendidas que siempre vamos a tener que evaluarlas, conocerlas, recopilarlas, ¿no? Porque lo que no debimos hacer al siguiente proyecto no lo vamos a hacer. Y lo que debimos hacer en ese proyecto, al siguiente proyecto sí lo vamos a hacer, ¿no? Entonces se va generando conocimiento, vamos potenciando los proyectos y cada vez van a ir saliendo mejor, ¿no? Es como decir, ¿qué no debía hacer en el curso anterior? Entonces, para este curso no lo voy a hacer. Por ejemplo, de repente estudiar hasta medianoche, ¿no? Y no me resultó de repente. ¿Y qué sí debía hacer, no? De repente, y que ahora lo voy a hacer, ¿no? De repente ir a clases con desayuno completo, ¿no? Porque si no a medias clases ya me da mucha hambre. Entonces son cositas que en base a la experiencia vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Mucho influye la experiencia, entonces la norma ISO te dice, oye, se aprende mucho en el día a día en el trabajo, ¿no? Recopila esta información porque te va a ayudar para desarrollar un buen proceso, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que necesitamos hacer. El segundo apartado dice que es la competencia. Como le decía, la competencia está relacionado con la gestión por competencias en el curso de gestión del talento humano, que significa que las personas que están laborando en cada puesto de trabajo necesitan desarrollar una serie de habilidades, destrezas, conocimientos para poder desenvolverse adecuadamente en un puesto de trabajo. Entonces, es necesario que todos los puestos de trabajo tengan indicado qué se necesita para que una persona entre a trabajar a este puesto. Y eso implica muchas veces conocimiento y experiencia, básicamente, ¿no? Entonces, no puede haber una persona que trabaje, el cual no se sepa cuáles son los requisitos para que entre a trabajar. Todos los puestos de trabajo en la empresa necesitan tener estas competencias claramente definidas. ¿De acuerdo? Ningún puesto de trabajo debe quedar libre de esto. Por más que ustedes piensen, no, este puesto es muy fácil, no, igual, todos los puestos necesitan una serie de competencias necesarias para llevarla a cabo. Porque acuérdense que las personas influyen bastante en cómo vamos a obtener los productos, si son productos de calidad. Entonces necesitamos, por ejemplo, que estas personas sean las más adecuadas. Y por eso trabajamos en las competencias, ¿no? Seguramente esta tablita, ustedes ya la han visto algo similar en su curso de gestión del talento humano, ¿no? Muchas empresas utilizan estas tablitas de conocimiento necesario y experiencia necesaria. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos, las competencias necesarias, ¿no?
Luego tenemos la toma de conciencia. Este apartado de toma de conciencia, como yo les decía, significa la interiorización de la necesidad y la urgencia de contar con un sistema de gestión de calidad. Entonces, muchas veces va a ocurrir que ustedes van a ver que, a ver, tema de toma de conciencia significa entender cuál es la política de calidad, entender cuáles son los objetivos de calidad. Pero muchas veces, como hay muchas veces desidia o dejadez en las empresas respecto al sistema de gestión de calidad, cada vez que vienen los auditores, les dan una capacitación previa a los trabajadores para que sepan cuál es la política, cuáles son los objetivos de calidad, ¿no? Porque a los auditores les gusta ir a preguntar a las personas, ¿no? Oye, ¿cuál es tu rol respecto a la calidad aquí en la empresa? ¿Sabes cuál es la política de calidad de la empresa? ¿Sabes cuáles son los objetivos de calidad? Porque todos debemos tener conocimiento de ello, ¿no? No solamente los gerentes o los líderes, sino todos. Entonces, para no llegar a esta situación donde estamos estudiando minutos antes de que vengan los auditores, es importante, dice, la toma de conciencia, porque la norma ISO se la sabe todas, pues, ¿no? Porque sabe que eso pasa. Entonces dice, hay que llevar a cabo un proceso de interiorización, ¿no? Y la interiorización pasa muchas veces por conversar todos los días al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ustedes, solo para aclarar, ustedes ya han llevado curso de seguridad, ¿no? Ingeniería de seguridad, creo, ¿no? O están llevando ahorita. Y ya llevamos Ya ingeniería de llevaron. seguridad. Qué bueno. Entonces, de repente me pueden ayudar a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la idea de llevar a cabo las, ¿cómo se llaman? Las charlas de 5 minutos, esas que se dan al inicio de la jornada laboral. ¿Para qué sirven o para qué son? ¿Cuál es la finalidad? Ingeniero, ¿podría ser en sí para recordarles, o bueno, para que, sí, pues para recordarles lo que tienen que tener en cuenta durante el día, si es que se ha cambiado algo recientemente en los métodos o en alguna maquinaria, y para que no se olviden básicamente? Creo que eso tiene que ver con la curva del olvido. Curva del olvido. Correcto, Alejandro. Correcto, ¿no? Es para hacerles recordar todos los días los peligros a los que se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay algún cambio en una máquina, en una herramienta, es momento de decirles, hoy, por ejemplo, la máquina que estaba aquí ya no está porque ha sido de reparación y nos han traído otra máquina. Ahora hemos renovado herramientas, las que ya tenían ya no funcionan, las hemos quitado, estamos usando nuevas. Y la forma como se utilizan es de esta forma, ¿no? Entonces, para eso sirven, ¿no? Pero también esas charlas, como ustedes saben, son charlas de 5 minutos, que son cortas y son diarias. O sea, no debería haber ningún día en que no falte una charla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un mismo mensaje entra todos los días, seguridad, 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 seguridad? Imagínense un año con ese mensaje de seguridad todos los días que van de lunes a sábado, seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final este concepto de seguridad se nos va a incluir dentro de nuestro chip. ¿Y qué va a pasar? Que lo vamos a interiorizar, ¿no? Interiorizar. Y vamos a salir más seguros, ¿no? O sea, vamos a pensar ahora en seguridad. Entonces, el chip de seguridad está inserto en nosotros y vamos a pensar siempre en seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a caminar por la calle y vamos a ver situaciones inseguras. ¿Por qué? Porque eso ya está interiorizado, ¿no? Vamos a llegar a ese nivel. Cualquier cosita que vemos, oye, esto puede estar un poco inseguro, ¿no? Así, de frente. ¿Por qué? Porque ya lo hemos interiorizado, es parte de nosotros. Y eso se logra a través del mensaje constante sobre un determinado tema, ¿no? Un mensaje constante, constante, constante. De igual forma, una manera de interiorizar la calidad es a través de charlas conversando sobre calidad, ¿no? De igual forma como hay charlas de 5 minutos de seguridad, también podrían haber charlas de 5 minutos de calidad, donde conversemos, oye, ¿cuáles han sido los problemas de calidad que hemos visto el día anterior? Se malogró la máquina, hubo mucho defectuoso, las personas no estaban contentas, ¿no? Conversar y tratar de ver qué solución le podemos dar
entre nosotros, ¿no? Y lo que no podamos, lo elevamos a los jefes para que nos ayuden, ¿no? Entonces, esas charlas de calidad, hablando de calidad, cómo lograr una mejor calidad, cómo lograr conversar sobre el cliente, qué es lo que le gusta al cliente, ¿no? De todos los días, al final vamos a interiorizarlo de la misma forma y solo vamos a pensar en calidad. Entonces, cada vez que veamos algo en nuestra casa, oye, esto podría ser de mejor calidad, ¿no? Entonces, de esa forma se va interiorizando y vamos tomando mayor conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿De acuerdo? Esa es la toma de conciencia. El tema cuarto es de la comunicación. Para el tema de la comunicación existen diversos, bueno, dice dimensiones, ¿no? Puede haber una comunicación interna que es solamente para los trabajadores de la empresa o una comunicación externa que es ya para otras personas que no pertenezcan a la empresa, ¿no? Una comunicación formal se da a través de algún informe, algún oficio. Por ejemplo, la UNCE es experta en comunicaciones formales, ¿no? Todo es oficio. Pero no es muy experta en comunicación informal, correos electrónicos, ¿no? Entonces, las cosas oficiales, dice, a través de un oficio. Y los otros temas secundarios a través de correos electrónicos, ¿no? Esa es una manera informal. También existe la comunicación vertical, que es de los jefes a los colaboradores y viceversa, ¿no? Y horizontal, entre personas que tienen un mismo nivel de trabajo, ¿no? Los mismos colaboradores, todos los analistas, todos los especialistas, todos los jefes, ¿no? O sea, una comunicación entre pares. Comunicación oficial se da a través de boletines, informe anual, ¿no? Como por ejemplo, o sea, la revista de Relaciones Industriales creo que le llega también al correo electrónico, ¿no? Es una información oficial porque está refrendada por la autoridad. En cambio, hay la comunicación no oficial, que es la que realizamos nosotros en nuestros chats, la que realizamos con nuestros compañeros en el Meet, la que nos encontramos por ejemplo, en el pasillo del pabellón, ¿no? Esas conversaciones es una comunicación no oficial, ¿no? Que puede ser trasladar un mensaje, pero es un método también, es un canal de comunicación. Ojo, no hay que significa que unos sean buenos y otros sean malos, simplemente son dimensiones de la comunicación. También existe la comunicación escrita y verbal, que está relacionada con el tono de voz. Entonces es distinto, según el tono de voz, entender el mensaje. Y muy importante es el lenguaje no verbal, ¿no? Como que dicen que más es el lenguaje no verbal de lo que se transmite que lo que se transmite, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que estoy muy contento ahorita, muy pucha, recontra contento, no me van a creer, porque mi cara no refleja ello, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Que más le creemos al lenguaje corporal que al tono de voz, ¿no? Listo. Entonces, a ver, sigamos. ¿Qué se debe tomar en cuenta al comunicar? Esta parte es muy importante porque la norma nos dice que debemos realizar comunicados al personal, a todas las personas implicadas en la organización, respecto de cómo se va desarrollando la gestión de la calidad en la empresa. Entonces, la norma nos dice que eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? No nos indica. Y es por ese motivo que tomamos diversas herramientas para ello. Y les voy a mostrar ahora una matriz de comunicación en la cual nos va a ayudar para, dicho esto, saber cómo comunicar cualquier mensaje, ¿no? Por ejemplo, debemos tomar en cuenta qué es lo que queremos comunicar, cuándo lo queremos comunicar, a quién debe llegar el mensaje. Ojo, no necesariamente a todos los colaboradores, puede ser a un grupo nada más de colaboradores. ¿Y cómo lo voy a comunicar? Medio escrito, medio verbal, una gran charla en un gran salón, o en de repente solamente una conversación de pasillo. ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿De acuerdo? Para ello, utilizamos lo que se llama una matriz de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a trabajar en esta parte de una matriz de comunicación para que nos quede claro cómo es el mensaje. Entonces, vamos a completar una siguiente matriz de comunicación y ustedes van a elegir cualquiera de estos 5 elementos, 5 ítems, ¿no? Ustedes quieren comunicar que, por ejemplo, hay una nueva política de sistema de gestión de calidad, hay nuevos objetivos de la organización, queremos comunicar cuáles son los resultados que hemos obtenido del sistema de gestión de calidad, queremos comunicar los resultados de satisfacción del cliente que hemos visto, que hemos recopilado hace poco, o también queremos recopilar los resultados de satisfacción del colaborador. Cualquiera de estos ustedes escojan, ¿de acuerdo? Cualquiera. Dice que vamos a comunicar cualquiera de estos mensajes en un restaurante. Pero, ojo, es para una organización de un restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a pasar el link
Listo. Ingresen por favor a esta página. Yo voy a compartir la página. A ver. Listo. Entonces, aquí ustedes lo que van a hacer es, escojan cualquiera de estos temas, de estos 5 temas, y utilizando, esta es una matriz de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes van a escoger el tema y van a colocar el aspecto a comunicar, ¿no? Por ejemplo, vamos a comunicar los resultados que hemos obtenido de la satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Aquí ustedes decidan a quiénes de la organización o fuera de la organización quieren comunicar este mensaje. ¿Quién, mejor dicho, quién comunica? Es decir, ¿quién es la persona de la empresa que va a informar sobre estos resultados, por ejemplo, de satisfacción del cliente? Aquí, ¿quiénes van a ser los receptores del mensaje? Pueden ser personas de la organización o personas fuera de la organización. También, ¿cuándo lo van a comunicar? El momento, día, hora, ustedes decidan cuál es el mejor momento. Y también cómo se va a comunicar. Una charla masiva, en un gran salón, por correo electrónico, conversación de pasillo. Aquí ustedes deciden cómo. ¿De acuerdo? Este es un trabajo libre, porque es una matriz de comunicación, como les digo, es una herramienta que vamos a utilizar para organizarnos mejor en la forma como vamos a comunicar cualquier mensaje, ¿de acuerdo? Esta es una matriz para organizar el envío de un mensaje.
Ujú. Listo, creo que sí, la mayoría ya está terminando. Esperar un ratito más. Listo, creo que ya han terminado, creo que todos, ¿no? Por ahí Catherine ya está terminando seguro. Después creo que ya por acá completo. Listo. A ver, entonces me gustaría que me puedan explicar los puntos que ustedes han colocado acá. Pueden levantar su manito virtual para poder comentar. A ver. Rosario Adrián, a ver, coméntanos por favor tu matriz. Sí, ingeniero. Yo comenté sobre los aspectos a comunicar, que serían los indicadores de rendimiento de los trabajadores. ¿Quién lo comunicaría? Sería el supervisor. ¿A quién le comunicaría? Serían a los trabajadores. ¿Cuándo lo comunicaría? Eso de acuerdo también a la política de la empresa, ¿no? De repente si puede ser diario, quizá al inicio de cada jornada, o quizás de manera semanal, ¿no? Al inicio de la semana. ¿Y cómo lo comunicaría? De manera personal. Porque de repente si se dan charlas a veces de varios trabajadores, quizás se pierde tiempo, ¿no? En que solamente se refiere a uno, pero los demás estén escuchando, ¿no? E inoperativos. Por eso sería de manera personal bueno, yo opino así, de cómo se comunicaría y también que al inicio siempre es, también no me acuerdo cómo era una ley del sándwich, creo, o algo así, que se mencionaba algo bueno, de ahí algo malo, de ahí algo bueno, ¿no? Como para que no se trate mal al trabajador de repente o él lo tome de una mejor manera. Entonces, por eso mencionar primero algo bueno de los indicadores,
Por ejemplo, indicadores de rendimiento podrían ser en empresas que trabajan con producción, productos terminados, de repente si es algo artesanal o algo manual que se pueda medir, entonces sería, ¿no? Indicar que ha cumplido, si es que tienen ya ellos de repente estándares, pueda decir, ¿no? Al 100% de su trabajo operativo, por ejemplo, has tenido pocas fallas de repente o pocos productos defectuosos, ¿no? Entonces, todo eso mencionarle al trabajador para que él lo pueda mencionarle eso y también luego cómo podría mejorarlo y qué indicadores está mal, ¿no? Sobre todo eso para que él pueda mejorarlo y de repente también que el supervisor identifique en qué está fallando, por qué está fallando, ¿no? Y cómo podría mejorarlo. Y después al final que le recuerde los objetivos del mes, ¿no? Porque no es bueno de repente que al final del mes recién se busque lograr la meta de la empresa, por ejemplo, ¿no? Sino que sea un trabajo periódico, ¿no? En estas charlas, por ejemplo, que sean diarias o semanales. De acuerdo, Rosario, correcto, muy bien. Entonces estamos hablando de comunicarle a los trabajadores cómo es su desempeño, ¿no? Esa es una charla muy importante y tiene relación con los objetivos de calidad, ¿no? Lo que nos mencionaba Rosario, ¿no? Como es un tema de comunicar a nuestros trabajadores cómo les está yendo, de forma diaria de repente podría ser un poco pesado, ¿no? Porque también va a depender de la cantidad de trabajadores los cuales el supervisor esté a cargo, ¿no? Imagínense si fuera que tiene a su cargo 10 personas, ¿no? Como que va a ser bastante tiempo va a tomarle en darle una retroalimentación a cada uno, ¿no? Entonces, de repente estas charlas, o bien semanales, como dice el Rosario, o podrían ser mensuales, ¿no? En base a un consolidado, ¿no? Es importante que sean de manera personal. También, como bien decía Rosario, porque, o sea, te estoy hablando a ti solamente como te está yendo bien, mal, y los demás no van a estar escuchando como que una pérdida de tiempo, ¿no? Pero también porque la retroalimentación sobre un rendimiento más se desarrolla de manera personal a puertas cerradas para que le podamos explicar tranquilamente al trabajador cómo le está yendo y qué necesita mejorar, ¿no? Entonces, eso es algo más personal, más privado, ¿no? Que los trabajadores valoran, ¿no? Y cuando uno le da, ¿no? Porque si a uno le van a decir sus defectos o qué necesita mejorar, ¿no? Preferiría que uno esté solo con la persona que se lo dice, ¿no? Entonces, ese es otro motivo para hacerlo de manera personal. De acuerdo, Rosario. Muy bien, ha sido un buen ejemplo. A ver, Braulio, te escuchamos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Yo puse que el aspecto a comunicar sería, bueno, yo elegía el aspecto de resultados de satisfacción al cliente y lo comunicarían los meseros, porque era el caso que estábamos trabajando, ¿no? Porque creo que los meseros son bueno, los trabajadores que más cerca están al cliente en un restaurante, ¿no? No lo podría comunicar tal vez el chef, por así decirlo, ¿no? Porque el chef no sabe, no lo ve al cliente o al comensal. El mesero le comunicaría a toda la organización, ¿no? Por ejemplo, le comunicaría al chef, al lavaplatos, a la persona que recoge los platos, a todas las personas de la organización, ¿no? Después, ¿cuándo lo comunicaría? Yo creo que podría ser al final de la jornada laboral, pero también se podría dar como que, si es que hay un tiempo libre, ¿no? Y ahí voy a cómo se comunica. Se comunicaría de una manera informal, o sea, algo así breve y bueno, verbalmente, ¿no? Por ejemplo, sucede algo con un plato que pide un comensal con algo especial, ¿no? Y tal vez el chef no lo prepara así y pues es algo malo para el cliente, ¿no? O sea, no lo recibe bien. Entonces el mesero pues va a saber, se va a dar cuenta y le va a decir, oye, has cometido un error y tal, ¿no? Y ya, eso en sí. Interesante el ejemplo, Braulio, ¿no? Es, eh, es como, es como cerrar todos los días el restaurante conversando o comentando lo que les ha parecido a los clientes en este día, ¿no? Fíjense, ahorita ya son las 6 de la tarde. A esta hora cerramos el restaurante que hace menús. Entonces, o solo almuerzos, ¿no? Entonces, a esta hora que ya cerró la empresa, ya estamos antes de irnos, 5 minutitos nos juntamos y como tú bien dices, ¿no? Los meseros que son los que están más cercanos al cliente, nos van a comentar, ¿no? A todos de manera verbal, ¿no? En un lugar, ¿no? De repente en un saloncito que tengamos, cómo les ha ido a los clientes hoy día, ¿no?
que un plato les ha gustado, que otro plato no les ha gustado, que sí estaba excelente la atención, que hay que felicitar a tanto, hay que mejorar en el otro, ¿no? Y hacemos una retroalimentación diaria, ¿no? Entonces también es un buen ejemplo que nos menciona Braulio. Muy bien, a ver, sigamos con Jordán. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, en mi caso yo he elegido el aspecto comunicar la política del sistema de gestión de calidad. Quien lo comunica debería ser la gerencia general, ya que debido a que esto corresponde a un proceso estratégico, ¿no? Entonces le corresponde a la alta dirección, ¿no? Comunicar a quienes comunica, bueno, pasamos a toda la organización, pero esto también incluye, ¿no? Las personas que están internas y también las externas, de repente proveedores, los clientes mismos, de repente para que tengan conocimiento, ¿no? De estas medidas que se tiene. También cuando se comunica, yo le he puesto cada vez que se actualice, porque, pero también, ¿no? De repente, en unas charlas semanales, es que depende también de repente del personal, ¿no? Que se encuentra. Por ejemplo, si es que es de repente un personal nuevo, sí es recomendable quizás, ¿no? De repente una reunión semanal para ir como usted indicaba, interiorizando, ¿no? Esta política dentro de la cultura, ¿no? De la organización. Pero de repente, si es que ya son de repente personal ya un poco más activo, ahí sí ya de repente se puede ir, de repente ya prolongando un poco ya las reuniones, pero siempre, ¿no? Teniendo en consideración eso. Después, ¿cómo se comunica? Yo le he puesto mediante un memorándum para el personal interno, ¿no? De repente, o también como un comunicado para que lo tengan todos, mediante también las charlas que se tienen. Y yo le he puesto un periódico mural porque yo, bueno, donde he trabajado, siempre me he fijado de que estas políticas de calidad siempre están a la vista, ¿no? Por ejemplo, del área de producción, de repente del área de administrativa, están pegadas, ¿no? Ahí en la pared, depende de un cuadro ahí, e incluso hay algunos de que yo también trabajé también, que en un momento en los photochecks del personal, en la parte posterior también estaba ahí la política de calidad, ¿no? Para que la tengan en cuenta y a la mano, ¿no? Para cualquier situación que puedan necesitar. Entonces yo considero por eso de esa manera. Correcto, Jordano, ¿no? La política de calidad, ¿no? Comunicarla por el gerente general, porque como tiene razón Jordano, es una declaración de compromiso de la gerencia, ¿no? Y el máximo representante es el que tiene que mencionarlo, ¿no? Para todos, correcto, ¿no? Toda la organización, e incluso agentes externos, ¿no? Cada vez que se actualice también, ¿no? O sea, sale el mensaje, ¿no? Y puede ser a través de memorandos, charlas o periódico mural, que también es una práctica común, ¿no? Para que sea algo público, ¿no? Para que se disemine el mensaje también, ¿no? Muy bien, Jordan. Ahora continuamos con Rubén Daniel. Bueno, sí, ingeniero. Buenas tardes. En mi caso, yo escogí lo que son los objetivos de la organización. Bueno, quien los comunicaría sería el gerente general, puesto que sería el encargado de ver qué puntos se tendrían que reforzar, qué se debería alcanzar, bueno, con la empresa en un periodo. Entonces, esto tendría, por decir, la responsabilidad de comunicar cuáles son los objetivos. Luego, ¿a quiénes se comunicaría? Pues acá tendríamos que comunicar, bueno, que tendría que comunicar el gerente general a los gerentes de cada área respectiva, ya que serían los representantes, entonces estos ya luego tendrían la responsabilidad de realizar o gestionar y proponer algunas actividades o alguna respuesta en cuanto a lo que está pidiendo, ¿no? Algunos objetivos. Luego, en cuanto a cuando, cuando comunica, considero que podría ser al inicio de, una, de un periodo, ¿no? Porque, digamos, se termina un año, entonces el gerente puede ver qué es lo que faltaría, entonces propone los objetivos para el siguiente periodo. Entonces, pienso que en esta parte es vital para que lo tengan en cuenta los gerentes. ¿Y cómo se comunicaría? A través de charlas y reuniones en las que, bueno, se encontrarían los gerentes junto con el gerente general. Entonces, aquí se haría un consenso, sería la retroalimentación de los objetivos. Y bueno, tendría que aumentar tal vez según lo que dijo mi compañero Giordano. Me parece interesante lo que es el periódico mural en el que se podría ir viendo, ¿no? Y no, para no olvidarse o para tenerlo en cuenta a diario qué es lo que se busca durante todo el periodo para la empresa. Y bueno, eso sería. Correcto, Rubén, ¿no? Esta herramienta nos permite planificar cómo lanzar el mensaje, ¿no? Entonces,
para saber a quiénes, en qué momento, cuándo, de qué forma, ¿no? Entonces, también podría ser válido a través de un periódico mural, siempre y cuando persiga el objetivo de lo que queremos hacer, ¿no? De que es comunicar los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, si esos objetivos, por ejemplo, deben ser públicos, o sea, para que cualquier persona los vea, perfecto, ¿no? El periódico mural es un buen canal. Si de repente los objetivos de la organización son un poco más privados, ¿no? Una información más cerrada, ¿no? Entonces ya no aplicaría, por ejemplo, a la forma, ¿no? El periódico mural, sino las charlas directas a los gerentes, ¿no? Entonces, esta matriz nos ayuda para ello, ¿no? Para saber cómo hacer el mensaje, cómo comunicarlo, ¿no? Muy bien, esta es una herramienta muy importante. A ver, sigamos con Rómulo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Bien, yo en el aspecto de comunicar puse los resultados de satisfacción del cliente. ¿Quién lo comunicaría? Pues creo que el encargado de las ventas, ¿no? Esto yo lo enfoco un poco más a que tal vez en el restaurante debería existir una encuesta de satisfacción al final, ¿no? Que sea de forma libre, que sea de forma anónima, también para tener más o menos los resultados, ¿no? De qué tan satisfechos se encuentran los clientes. Entonces, por eso, enfocándolo de esa manera, pienso que el encargado debería comunicar la satisfacción. ¿Y a quién se lo comunicaría? Pues se debería comunicar tanto a los trabajadores como a los jefes. ¿Por qué a los jefes? Porque, bueno, de ellos dependen las medidas que se vayan a tomar a futuro, y a los trabajadores para mejorar el rendimiento, ¿no? Tal vez ofrecer un mejor trato o ver en qué están fallando, ¿no? ¿Cuándo se comunicaría? Se plantea, pues, comunicarlo al inicio de cada mes. ¿Y cómo se comunicaría? Pues por medio de una reunión, y también sería interesante enviar correos. Y no solo eso, ¿no? Tal vez en la reunión y en los correos poner la siguiente meta que se plantea para el siguiente mes, ¿no? Para que, bueno, esta es una práctica que yo he visto en una empresa donde trabajé y me parece muy interesante, ¿no? Que este mes logramos esto, entonces para el siguiente mes vamos a tratar de conseguir lo siguiente. Entonces, es por ello que coloqué también esta medida. Interesante, Rómulo, ¿no? Los resultados de satisfacción del cliente, ¿no? Un responsable, gerente de ventas. Receptores, todos, ¿no? Trabajadores y jefes, ¿no? Y al inicio de cada mes, ¿no? Porque hacemos una evaluación seguramente mensual, ¿no? A través de una reunión, y se envía también, o sea, es como que la reunión es la información inicial y luego reforzamos el mensaje de repente con los correos, ¿no? Con el correo electrónico, ¿no? Y adicional la siguiente meta. Muy bien el ejemplo, Rómulo. A ver ahora con Estefano. Te escuchamos. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, yo escogí el aspecto a comunicar de resultados de satisfacción del cliente. Bueno, ¿quién va a comunicar? Yo elegí, vi por conveniente gerente general, porque pienso de que va a sonar un poco más importante en un mensaje de parte de él, ¿no? Uno que es la autoridad más alta. El mensaje va a ser mucho más formal hacia los colaboradores. ¿A quiénes se va a comunicar? A toda la organización, los meseros, cocineros, administrativos, etcétera. ¿Cuándo lo va a comunicar? Semanalmente, o sea, he puesto este periodo de tiempo porque luego de pasado, digamos, la semana, al revisar lo que es el libro de reclamaciones o las encuestas de satisfacción al cliente que se han realizado en esa semana, o la comunicación directa que existe, ¿no?, entre los meseros y los comensales, se tiene que hacer como que un análisis minucioso de todos los datos recopilados, y para poder determinar, ¿no?, lo que es el rendimiento actual en esa semana de lo que fue la satisfacción en sí del cliente. Y bueno, ¿cómo se comunica? Yo puse que es una reunión pactada donde se va a tener que analizar todo, ¿no? Todos estos datos por parte, en conjunto, de toda la organización, y plantear medidas correctivas en caso de que no se logró la meta, y en caso de que sí, felicitar, ¿no? Y seguir mejorando continuamente. Muy bien, Estefano, ¿no? Que lo comunique el gerente general implica o representa la importancia que tiene este mensaje, ¿no? La máxima autoridad en la empresa, ¿no? Y que está relacionada con la satisfacción del cliente, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Semanalmente a toda la empresa, en una reunión, ¿no? Una reunión donde esté el gerente y expone a todos los trabajadores de la empresa de forma semanal, de repente, cómo van los avances respecto a la satisfacción del cliente. Correcto, Estefano, ¿no? Ahora escuchamos a Norma Sofía.
Sí, ingeniero. Yo escogí los resultados obtenidos que, bueno, yo pienso que tienen que ver con gerencia general, ya que entiendo por resultados obtenidos algo más extenso. Eh, ¿A quiénes les comunica? A los demás gerentes y también a los accionistas, ¿no? Porque son las partes interesadas. ¿Cuándo les comunica? En una junta, ya sea, pienso que a los demás colaboradores debe ser mensual o quincenal, dependiendo de sus reuniones, de la frecuencia de sus reuniones, y a los accionistas de forma anual. ¿Y cómo se les comunica? Con una presentación que incluya los KPIs evaluados para las demás gerencias y para los inversionistas o accionistas que, bueno, que tenga resultados que a ellos les importan, ¿no? Porque muchas veces ellos no se involucran mucho con el funcionamiento de la empresa, sino que solamente se interesan por la utilidad obtenida. Correcto, Norma, ¿no? Entonces, los resultados obtenidos a nivel general para la empresa, comunicados por la gerencia general, y se lo transmite directamente a su grupo de gerentes. Acá son dos estrategias de comunicación, ¿no? O unos son los gerentes y los otros son los accionistas. Son dos grupos distintos para recepcionar el mensaje, ¿no? A unos en una junta mensual y a otros los vemos una vez al año, ¿no? Y a ambos les damos una presentación, para los gerentes los KPIs que hemos logrado y para los accionistas la utilidad que hemos tenido, ¿no? Entonces aquí separamos dos grupos distintos con dos estrategias de comunicación distintas, ¿no? Muy bien, Norma, correcto. Ahora escuchamos a Laura. Mi ingeniero. Yo igual que mi compañera puse resultados obtenidos, pero bueno, siempre creo que las organizaciones normalmente basan, o sea, todas las mejoras que pongan tienen que tener algún impacto en las ventas, ¿no? Entonces puse que quien lo iba a comunicar iba a ser el gerente de ventas. ¿A quiénes? A los colaboradores, accionistas e involucrados en general. Cuando se comunica, bueno, propongo yo 2 reuniones al final del periodo que se haya establecido, puede ser, no sé, un semestre o un año. Y sería una reunión para todos los colaboradores accionistas y otra reunión para los empleados. La reunión con los accionistas y otros colaboradores sería con informes que se les brindaría a todos, donde se muestran los beneficios, las metas alcanzadas, las nuevas metas que se están proponiendo y, y también las acciones que se van a tomar, ¿no? Para alcanzar estas nuevas metas. Y a los trabajadores también se realizaría otra reunión, ya no tanto con informes como tal, sino más bien tal vez de manera verbal. Puede ser también informes, ¿no? Pero creo que más de verbal, con el objetivo de incentivarlos a que hayan mejoras y hubieron problemas, y felicitarlos por las metas que se han alcanzado. De acuerdo, Laura. Entonces aquí también estamos viendo diferentes grupos de interés que recepcionan un mismo mensaje, ¿no? Resultados obtenidos. Como son diferentes grupos con diferentes intereses, hay que tener una estrategia distinta para llegar a ellos. Incluso el cuándo lo comunicamos, quién lo va a comunicar también deberíamos tomar en cuenta, ¿no? En algunos casos puede ser el gerente de ventas, otros casos el gerente de operaciones, otros casos el gerente general. Entonces, hay que definir para qué casos utilizamos a un gerente, ¿no? Para que comunique el mensaje y la forma como se comunica también, ¿de acuerdo? Entonces, cada grupo tiene distinta estrategia. Y escuchamos también a Alejandro. Sí, ingeniero. Yo también puse los objetivos de la organización. Está presentando es que no lo veo. Justo para... querías ver lo que... Sí. Ok. Ya. Sí, también puse los objetivos de la organización. ¿Quién comunica? Puse el gerente o subgerente, tomando como ejemplo, me puse a pensar en cómo se hacía donde estaba trabajando y, bueno, en sí, ¿a quiénes le comunicaría? Pues a los supervisores o a los trabajadores, según la estructura también de la empresa o la estructura organizacional. Cuando, pues, al inicio de una jornada laboral o de un nuevo periodo, y aquí no sé si lo mencionaron, pero un dato interesante era porque, o por qué, por ejemplo, a inicio de un nuevo mes, porque los contratos se firmaban por un mes o 2 meses, 3 meses, entonces
para comunicarles los cambios, por ejemplo, de algún ascenso o algún nuevo supervisor. Entonces se hacía al inicio de ese mes precisamente. Y también cómo se comunicaba, pues con una charla se juntaba bueno, venía el subgerente, porque el gerente estaba, como eran 4 sucursales y no era solo aquí en Arequipa, entonces venía el gerente hasta el taller de trabajo y pues él era el que convocaba una reunión al inicio de la jornada laboral, es decir, en la mañana, y juntaba pues a todos los trabajadores de la sucursal de aquí de Arequipa y ahí se daba la charla y se comunicaba, hemos tomado tal decisión, por tal cosa, por tal motivo, y pues a partir de ahora, no sé, esta persona va a ser el nuevo encargado de tal área y así. Y bueno, eso sería. Correcto, Alejandro, ¿no? Entonces, los objetivos también de la organización hechos por el gerente. Bueno, aquí sería mejor enfocarnos en o el gerente de un área o el subgerente, ¿no? También puede ser, ¿no? De repente gente a todos los colaboradores que están a su cargo y el subgerente solo a los colaboradores que están a su cargo, ¿no? Esa puede ser la estrategia también. Al inicio de la jornada laboral de un nuevo periodo, un lunes, primer lunes de cada mes, por ejemplo, ¿no? Y mediante una charla personal, ¿no? Algo de repente no tan formal, sino algo más informal, algo verbal, ¿no? Pero que sí tiene importancia porque es recurrente, ¿no? Muy bien, Alejandro, correcto. Después, ¿quién más? Nadie más. Ah, ya, está bien. ¿Qué hora es? 6:23. Ya, está bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy día y ya vamos a continuar la próxima semana ya culminando.